Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, como siempre, les voy a sugerir si pueden aumentar un poco la velocidad de reproducción del video, porque yo hablo muy pausado. Bien, en este punto lo que vamos a hablar es sobre sistema de distribución. Bien, tanto para autos como para motos, hoy en día disponemos de dos sistemas de distribución. El que se denomina OHC o cadenero, OHC quiere decir Overhead Camshaft. Camshaft, traducido del inglés al español, es árbol de levas, y lo que te está queriendo decir es que es árbol de levas a la cabeza, o árbol de levas a la tapa de cilindro, o árbol de levas a la culata, cualquiera de esos sinónimos. El otro sistema de distribución es OHV, que es el que conocemos como varillero más comúnmente. OHV quiere decir Overhead Valve. Valve es de válvula, y lo que te está queriendo decir es válvula a la cabeza, que si bien las válvulas están en la cabeza en este sistema, pero el árbol de levas se encuentra dentro de lo que es el bloque del motor. Esa es la diferencia que tenemos entre un sistema y otro. En OHC el árbol de levas lo tenemos colocado en la tapa de cilindro, y en OHV el árbol de levas lo tenemos colocado en el bloque del motor. Bien, el sistema de distribución es muy necesario y es muy importante porque es el que te regula la apertura y cierre de válvulas en el momento oportuno en el motor de cuatro tiempos. Entonces es un sistema muy importante y va muy de la mano con lo que es el sistema de encendido, es decir, el sistema aquel que hace que salte chispa en la bujía. Entonces, de algún modo, si bien el sistema de encendido yo ya lo he explicado anteriormente, pero en esta oportunidad, como está tan relacionado, lo he colocado al menos los componentes principales acá en este sector en un color rojo más intenso para que se entienda que eso es parte del sistema de encendido, pero interfiere mucho en lo que es el sistema de distribución. ¿Por qué es tan importante el sistema de distribución? Bueno, porque el sistema de distribución es aquel que, como bien ya dije, es el que me regula la apertura y cierre de válvulas en los momentos oportunos. La válvula de admisión se me tiene que abrir en el momento oportuno, y la válvula de escape también se me tiene que abrir en el momento oportuno. Bien, vamos al diagrama de la izquierda a comenzar con lo que es el diagrama de OHC o cadenero, la distribución por OHC. Bien, como sabemos tenemos motores de cuatro tiempos. Entonces, en el primer tiempo, hagamos un breve recordatorio porque esto es muy importante, aunque ya sea muy trillado, ya todos lo manejen, pero es muy importante para que se entienda. En el primer tiempo se abre la válvula de admisión, que es esta de la izquierda, hagamos de cuenta que esta de la izquierda, el pistón baja y absorbe los gases, la mezcla aire-combustible que viene desde el carburador. Entonces, cuando eso sucede, que el pistón baja, está en el punto muerto superior y baja y me absorbe esos gases, recordemos que el pistón está involucrado con el cigüeñal a través de la biela. Entonces, lo que va a suceder acá es que ese movimiento que le transfiere el pistón al cigüeñal a través de la biela va a hacer que el cigüeñal me gire media vuelta. Entonces, posicionémonos acá en esta ruedita más chiquita que tenemos a la izquierda, es el engranaje del cigüeñal. Entonces, cuando el pistón está arriba, nos paramos acá arriba de la ruedita. Mientras el pistón va bajando, esto va girando y gira media vuelta. Entonces, cuando el pistón llega abajo, ella ha girado media vuelta completa del cigüeñal, solamente media vuelta en el primer tiempo, que el pistón ha ido de arriba hacia abajo. Bien, vamos al segundo tiempo del motor de cuatro tiempos. En el segundo tiempo, el pistón está abajo, la válvula de admisión se cierra, el pistón sube y me comprime los gases de admisión contra la tapa de cilindro. Entonces, recordemos que el pistón sigue adherido, sigue transmitiendo movimiento al cigüeñal. Entonces, yo estaba primero abajo, el pistón está abajo, el pistón ahora sube, le transfiere el movimiento al cigüeñal, entonces el cigüeñal va a girar otra media vuelta y voy a llegar hasta este punto de acá arriba. Entonces, cuando el pistón subió y me comprimió los gases, ya llegué hasta este punto de arriba. Entonces, como estamos viendo en la carrera de admisión y compresión,
El cigüeñal ha dado una vuelta entera, nada más. Bien, vamos al tercer tiempo que es la explosión. Salta la chispa de la bujía, al saltar la chispa de la bujía se produce la explosión, entonces el pistón baja con fuerza, desde el punto muerto superior al punto muerto inferior, de arriba hacia abajo. Obviamente, como ya sabemos, le transfiere ese movimiento al cigüeñal. Entonces, estábamos arriba, el pistón al bajar le transfiere el movimiento al cigüeñal, el cigüeñal gira otra media vuelta y nos posicionamos con acá abajo. Entonces, como ya vemos, esa bajada de pistón me generó una media vuelta. Cuando ya llegamos acá abajo, se va a producir lo que se denomina el cuarto tiempo o cuarto ciclo del motor de cuatro tiempos. Se abre la válvula de escape, que es la otra válvula, el pistón sube, empuja los gases producto de la explosión, los gases quemados, y los saca fuera del cilindro hasta llegar el pistón al punto muerto superior. Obviamente, nuevamente, al hacer esto, le transfiere el movimiento al cigüeñal y el cigüeñal gira otra media vuelta más. Y llegamos hasta este punto. Entonces, como vemos, ya se han generado los cuatro tiempos. Los cuatro tiempos. El pistón ha bajado, ha subido, ha bajado y ha subido. Y en esos cuatro movimientos que ha hecho el pistón, ha provocado que el cigüeñal gire dos veces, como lo acabamos de ver. Ha girado dos veces completas, como lo acabamos de ver. Entonces, esto es algo muy importante que tienen que entender. Cuando se producen los cuatro tiempos completos en un motor de cuatro tiempos, el cigüeñal gira dos veces. Esto es un detalle muy importante. Bien, acá arriba tenemos el árbol de levas. El árbol de levas tiene su engranaje. Si me vengo a esta gráfica, vemos que el engranaje del árbol de levas es el doble de grande en diámetro que el engranaje del cigüeñal. ¿Por qué es esto? Porque por cada dos vueltas de cigüeñal, el árbol de leva tiene que dar una sola vuelta. ¿Y por qué tiene que suceder esto? Bien, como ya vimos, tenemos admisión, compresión, explosión y escape. Entonces, parémonos en lo que es solamente la admisión. En la admisión, la válvula de admisión se me tiene que abrir una sola vez. Es decir, en los cuatro tiempos que ya hemos visto, la válvula de admisión se me tiene que abrir una sola vez. Entonces, para que la válvula de admisión se me abra una sola vez, yo necesito que el árbol de leva gire menos rápido que lo que gira el cigüeñal. Es decir, tiene que girar a la mitad del tiempo. ¿Por qué? Porque si las dos ruedas fueran iguales, si los dos engranajes fueran iguales, la válvula de admisión se me abriría dos veces. Y eso yo no lo quiero. Yo quiero que la válvula de admisión se me abra una sola vez. Entonces por eso tengo que dividirlo por dos, y para poder dividirlo por dos tengo que poner un engranaje que sea el doble de grande acá. Con lo cual, acá cuando me gire dos veces el cigüeñal, como ya dijimos, como ya hemos visto, los cuatro tiempos, cuando se producen los cuatro tiempos, el cigüeñal me gira dos veces, pero la válvula de emisión se me tiene que abrir una sola vez. Entonces, cada dos vueltas de cigüeñal es una sola vuelta de árbol de leva. ¿Por qué una sola vuelta? Para que se me abra la válvula de admisión una sola vez y para que se me abra la válvula de escape una sola vez. Yo sé que es un poco complicado entenderlo ahora, pero bueno, después le voy a pedir si le pueden volver a pegar otra revisión a esto que yo le acabo de explicar. De algún modo se puede entender tratando de razonarlo. Al principio cuesta un poco, pero ya después se hace más sencillo. Bien, ¿qué es el árbol de leva? El árbol de leva, como vemos, tiene un engranaje, que es este engranaje grandote que tiene acá. Tiene un eje principal, y ese eje principal tiene dos excéntricos, tiene dos protuberancias que sobresalen. Cada una de esas protuberancias que sobresalen se denomina leva. Entonces tenemos una leva para empujar la válvula de admisión y tenemos otra leva para empujar la válvula de escape. Entonces, tiene una geometría tal, estas levas, y tienen una ubicación tal en el árbol de leva, que lo que van a hacer es que las válvulas se abren en el momento en que corresponde, de acuerdo al sincronismo que tiene
¿Y el sincronismo qué se lo da? Se lo da la cadena de distribución que me mantiene sincronizada el engranaje del árbol de leva con el engranaje del cigüeñal. Entonces, como vemos, tenemos una sincronización perfecta. Es una sincronización perfecta y debido a esta sincronización perfecta, esta leva va a dar una vuelta completa y me va a abrir la válvula de admisión. Esa misma leva va a volver a dar otra vuelta completa y me va a volver a abrir la válvula de admisión y así. Asimismo, tenemos la protuberancia en la válvula de escape que está ubicada en otro lugar. Entonces, me va a abrir la válvula de escape una vez, va a dar una vuelta completa al árbol de leva. Cuando vuelva al mismo punto, me va a volver a abrir la válvula de escape y así sucesivamente. Así sucesivamente. Entonces, me abre la válvula de admisión y me abre la válvula de escape una sola vez por cada dos vueltas del cigüeñal. Y cada dos vueltas del cigüeñal, como ya vimos, son los cuatro tiempos del ciclo de cuatro tiempos. Entonces, esto está perfectamente sincronizado. Esto está muy sincronizado para que todo esto se abra a tiempo, para que las válvulas se abran a tiempo. Acá tenemos unas marcas que si bien yo no las he dibujado, pero bueno, cuando se arman estos dos engranajes, el engranaje del cigüeñal y se arma el engranaje del árbol de leva, hay que hacerlos rotar de forma tal que una marca de este engranaje me quede apuntando a lo que es la cadena de distribución. Normalmente se los voy a hacer más fácil. Se los voy a hacer más fácil. Normalmente, hagamos cuenta que la marca está justo acá en el medio. Este engranaje, el del árbol de leva, tiene una marca justo acá en el centro. Y este engranaje, el del cigüeñal, tiene también una marca justo acá en el centro. Entonces, si uno pusiera una regla imaginaria, podríamos unir las dos marcas. Entonces, cuando las dos marcas están enfrentándose en forma perfecta, quiere decir que están los dos elementos perfectamente sincronizados, el cigüeñal con el árbol de leva. Entonces, al estar perfectamente sincronizado, la leva me va a abrir la válvula de admisión en el momento que corresponde y la leva de escape me va a abrir la válvula de escape en el momento que corresponde. Si no estuvieran sincronizados con ese sincronismo que yo le acabo de decir y me estuvieran las marcas apuntando a distintos lugares, entonces este motor no va a andar. ¿Por qué? Porque las válvulas de admisión y de escape se me van a abrir en momentos distintos a los que realmente corresponde que se tengan que abrir. Entonces ese es el sincronismo del que hablo. Tienen que estar perfectamente sincronizados los dos engranajes para que las dos válvulas se abran en los tiempos en que corresponden, los momentos precisos en que corresponden. Bueno, eso es una parte muy importante de lo que les acabo de explicar para que se comprenda lo que es la distribución. Bien, ¿por qué está sincronizado también con el sistema de encendido? Porque la chispa tiene que saltar en el momento oportuno. ¿Cuándo tiene que saltar? Bueno, repasemos. Primer tiempo, se abre la válvula de admisión, baja el pistón y me chupa los gases de admisión. Se cierra la válvula de admisión, el pistón sube, ya tenemos la carrera de compresión y al subir el pistón me está comprimiendo los gases y llega el pistón bien arriba en el punto muerto superior y los gases ya están totalmente comprimidos. Ese es el momento en donde la bujía tiene que tirar la chispa. ¿Cómo sabe la bujía que ese es el momento en que tiene que tirar la chispa? Muy bien. Cuando el pistón llega al punto muerto superior en la carrera de compresión, acá en el volante magnético que está adosado al cigüeñal, el volante magnético tiene una pequeña plaquita de metal o un imancito que se pone en contacto con un captor que es fijo. El captor es fijo, pero el imancito ese va rotando. En la medida que el cigüeñal va rotando, el imancito ese va rotando. Cuando el pistón llega al punto muerto superior acá arriba, ese imancito justo pasa por enfrente del captor. Entonces ahí le está diciendo, el imancito le está diciendo al captor, este es el momento que tenés que tirar la chispa. Entonces el captor capta esa señal de ese imancito, el captor es como una especie de bobinita. Entonces el captor le manda la señal al CDI y le dice, CDI, este es el momento que tenés que tirar la chispa. Entonces, dentro del CDI se descargan los capacitores que tienen, me generan 12 voltios de voltaje, esos 12 voltios de voltaje pasan a la bobina de alta, en la bobina de alta, esos 12 volts se me convierten en 14.000 volts,
Esos 14.000 volts vienen por el cable de la bobina hacia la bujía y cuando llegan a la bujía esos 14.000 volts salta la chispa, salta el arco voltaico. Entonces, bueno, ese es el sincronismo importante que hay que comprender, que cuando el pistón llegó al punto muerto superior en la carrera de compresión, justo en el momento en que ese imancito que tenemos acá girando en el volante pasa justo frente al captor. Entonces le está avisando que es el momento que tiene que tirar la chispa. Bien, esto es muy importante entenderlo porque estos dos sincronismos que yo le acabo de explicar son fundamentales. Bueno, vamos a pasar a lo que es el motor OHB o varillero. Tiene algunas diferencias que las vamos a ver ahora. Bien, en el OHB o varillero no tenemos un árbol de leva a la cabeza, sino que el árbol de leva es un engranaje que está acoplado a la punta del cigüeñal. Entonces, cuando el cigüeñal gira, ese árbol de leva también gira. Entonces, veámoslo acá en este dibujo de la izquierda. Acá tenemos el engranaje del árbol de leva y acá esta protuberancia que sale es la leva. ¿Qué pasa? Los motores monocilíndricos, tipo Honda CG 125 o tipo varillero chino de cualquier marca a la que se le ocurra, monocilíndrico, la leva, el árbol de leva es de una sola leva. ¿Por qué? Porque esa misma leva viene girando, me golpea una de las varillas y se me abre una válvula. Inmediatamente sigue girando ese cigüeñal y ahora esa leva ya me dejó de golpear la primera varilla y me golpea y me levanta la segunda varilla, la que comanda la otra válvula. Entonces, como pueden ver, una sola protuberancia o una sola leva es suficiente para comandar las dos válvulas. Entonces, cuando esto está girando, primero viene y me levanta lo que es la varilla de la válvula de escape. Entonces se abre la válvula de escape. Sigue girando y se encuentra con la varilla de la válvula de admisión. Me levanta la varilla de la válvula de admisión y se abre la válvula de admisión. Y bueno, luego al seguir girando se cierra la válvula. Es así como funciona esto y este es el motivo por el cual estas motos sencillas, varillera, tienen una sola leva y esa sola leva está acoplada al cigüeñal. Bueno, en este dibujo de acá es un poco mejor para verlo a todo esto. Acá tengo el árbol de leva visto de costado y bueno, cuando viene la protuberancia o la leva, me golpea primero esta válvula o me levanta primero, perdón, esta varilla. Me levanta primero esta varilla se pone en contacto con el balancín superior, el balancín superior le transmite el movimiento a la válvula y la válvula se abre, la válvula de escape se abre primero. Sigue girando ese cigüeñal, inmediatamente esa leva ya deja de tener contacto con la varilla de la válvula de escape, entonces la válvula de escape se cierra. Pero ahora esa leva se pone en contacto con la varilla de la válvula de admisión y la levanta, que es esta varilla que tenemos acá. Al levantarse la varilla le transmite el movimiento a este balancín superior y el balancín superior hace que la válvula de admisión se abra. Bien, luego de eso sigue girando el cigüeñal, entonces la leva deja de estar en contacto con la varilla de admisión, entonces inmediatamente la válvula se cierra. ¿Por qué se cierran las válvulas? Porque acá tienen un resorte que les hace presión. Es fundamental que exista un resorte de muchísima tensión en cada vástago de válvula para que la válvula se mantenga perfectamente cerrada y herméticamente cerrada. Entonces tiene que haber una fuerza como la que le transmite la varilla en este caso, junto con el balancín para que la válvula se abra. Del mismo modo acá en el motor OHC, si bien yo lo omití, pero la válvula tiene un resorte también para que la válvula se cierre luego de ser abierta. Entonces eso es fundamental. Bien, entonces como vemos, el movimiento ahora en el motor OHB o varillero es transmitido desde el árbol de leva o desde la leva a través de una varilla. Entonces es una varilla que está constantemente subiendo y bajando y cada vez que sube me abre una válvula y la otra varilla también, cada vez que sube me abre la otra válvula. Y es un movimiento constante de traqueteo eso. Entonces, ¿qué pasa?
Ese traqueteo constante de las dos válvulas y los movimientos de los balancines superiores, todo eso genera una especie de lo que llamamos fuerzas de inercias contrapuestas. Entonces, todos esos elementos en movimiento y todas esas fuerzas laterales que están colocadas de una forma lateral en el cilindro, es lo que hace que se nos generen vibraciones en los motores varilleros. Ya de por sí, un motor común ya de por sí genera vibraciones. ¿Por qué? Porque el pistón sube y baja, tenemos un movimiento alternativo que se está convirtiendo en un movimiento giratorio en el cigüeñal a través de la biela. Entonces, todo ese acoplamiento y todo ese movimiento transmitido a través de la biela ya de por sí nos genera vibraciones. El motor a pistón normalmente es un motor que vibra, no se puede evitar. Pero bueno, ¿qué se hace? Se balancean los cigüeñales, se le ponen contrapeso a los cigüeñales para poder contrarrestar esa vibración primaria que se genera. Se genera una vibración primaria. Entonces, como vemos, el balancín de algún modo la contrarresta. Pero acá tenemos una vibración secundaria provocada por todo este movimiento de sube y baja de las varillas y todos estos movimientos de los balancines. Y eso es imposible de contrapesarlo, no hay forma. Entonces, debido a esto, es que cuando los motores varilleros superan las 6.500 RPM, entre las 6.500 y las 8.000, el motor es una batidora, me comienza a vibrar. Y bueno, se debe a esto. Y esto es inevitable. Si bien hay motores varilleros mucho más perfeccionados, que se le coloca un balanceador, un eje balanceador contrarrotante, que es un elemento adicional que se le coloca acá delante del cigüeñal y qué sé yo, pero más allá que se le ponga un balanceador contrarrotante, estas inercias que se generan con las varillas son inevitables. No se pueden evitar y no se pueden contrapesar. Entonces el motor varillero siempre va a ser vibrador, siempre va a ser vibrador. Entonces, si volvemos a este lado, el motor OHC que es cadenero, es un motor mucho más estable porque como vemos la geometría que tiene, tenemos dos engranajes perfectamente alineados con una cadena de distribución. Entonces es un motor mucho más balanceado, solamente hay movimientos de giro acá. Gira el cigüeñal y me gira el árbol de leva. O sea que no tenemos un traqueteo vertical de subida y bajada de una varilla acá que me genere vibraciones, sino que tenemos un movimiento mucho más estable de giro. Entonces, ese es el motivo por el cual el motor cadenero OHC vibra menos o prácticamente no vibra. Entonces, bueno, volvamos al tema, volvamos al OHB. En el OHB, como ya les expliqué, entonces la distribución está manejada a través de las varillas y los balancines. Lo demás es exactamente igual. Tenemos los mismos cuatro tiempos y el sincronismo es tal cual como ya lo habíamos explicado para el motor OHC. Acá también. Acá el árbol de levas va colocado en el cigüeñal de una forma tal que en cuanto vos lo colocaste ya te queda automáticamente sincronizado. Es decir, la leva ya está perfectamente colocada. ¿Para qué? Para que esté perfectamente sincronizado con los cuatro tiempos del motor. Entonces acá no hay forma de escaparle. Acá no hay forma de escaparle. En cuanto vos engranaste, recordemos que el árbol de leva es un engranaje. Ese árbol de leva puede ir solidario al cigüeñal o puede ir engranado al cigüeñal. Si va engranado al cigüeñal, también tenemos dos marcas. Tenemos una marca en el engranaje del cigüeñal y tenemos una marca en el engranaje de la leva. Entonces, esas dos marcas de los dos engranajes que están en contacto tienen que estar alineadas. Entonces, cuando vos tenés las dos marcas alineadas, ya te está diciendo que estás todo completamente sincronizado y que todo esto va a funcionar perfecto. Si vos llegaras a colocar esos dos engranajes sin respetar esas marcas de sincronismo y te quedan las marcas desincronizadas, este motor no va a andar. ¿Por qué? Porque las válvulas se van a abrir fuera de tiempo en momentos en que no corresponde y el motor no va a andar. Entonces, al igual que en el motor cadenero, en el motor OHB también necesitamos sincronizarlo y la forma de sincronizarlo es como les acabo de decir, el engranaje del cigüeñal tiene que estar perfectamente engranado, o sea, tiene que estar perfectamente alineado con el engranaje de la leva
y la forma que quede perfectamente alineado es a través de esas marcas de referencia que tienen que estar alineadas. Es decir, la marca de referencia del engranaje de la leva tiene que estar perfectamente alineado con el engranaje, con la marca de referencia del engranaje del cigüeñal. Bien, de ese modo nos queda el motor, la distribución perfectamente sincronizada. Lo demás es lo mismo. Tenemos el volante magnético, y le va a mandar la chispa en el momento que corresponde cuando el pistón llegue al punto muerto superior en la carrera de compresión. Cuando sucede esto, que tiene ese metalcito especial o ese imancito, esa posición en el visor, cuando ustedes desarman el visor para poner a punto la moto, en el visor hay una letra F. La letra F quiere decir fire o fuego o disparo. La letra F quiere decir que ese imancito ya está perfectamente colocado delante del captor. Entonces, cuando ustedes ven, cuando están haciendo girar el volante magnético, han desarmado el visor y lo están mirando y están haciendo girar el volante magnético, cuando ustedes ven que ya llega la marca F, es porque ya se sincronizaron el imancito con el captor, y quiere decir que ese es el momento en donde el motor le mandaría la chispa, o donde el sistema de encendido le mandaría la chispa a la bujía. El volante no solamente es un volante magnético. Bueno, recordemos que acá adentro del volante magnético hay un estator, y que cuando gira el volante magnético, ese estator me va a generar electricidad, la electricidad que necesita la moto. Yo acá no lo dibujé porque, bueno, es de otro sistema, no viene ahora al caso. Pero es importante entender que es el mismo volante, el volante magnético, y además trabaja o funciona como volante de inercia. ¿Qué es un volante de inercia? Un volante motor o un volante de inercia es un elemento que tiene una masa, un peso determinado, y que absorbe energía en forma de inercia. Entonces, imagínense que yo vengo rápido con la moto, vengo muy rápido. De golpe yo dejo de acelerar de golpe, le saco la mano del acelerador. Sin embargo, la moto sigue yendo, sigue avanzando. ¿Por qué? Porque la moto ya traía una inercia y me va a seguir avanzando por la inercia propia de la moto. Pero además, el volante magnético, que es un volante de inercia y que ha acumulado energía mientras ha estado girando, comienza ahora a liberar esa energía, y esa energía me la comienza a pasar al cigüeñal. Entonces el cigüeñal de algún modo sigue teniendo alguna fuerza de giro que se le está proveyendo esa energía remanente que le había quedado al volante de inercia. Entonces de algún modo ese cigüeñal sigue girando y sigue haciendo que la moto siga andando un poquito más. Entonces, como ven, el volante magnético no solamente sirve para generar electricidad, sino que también sirve como volante de inercia. Todos los motores, tanto de auto como de moto, tienen un volante de inercia. Es importante saberlo. Bueno, ¿qué otro elemento necesitamos conocer de acá? Creería que ya he comentado todo en la forma lo más sencilla posible, y para que se les haga lo más claro posible. Así es que bien, estoy pensando a ver si hay algún tema adicional o algo para aclarar. Bueno, creería que no. Cualquier cosa lo vemos por la línea de comentarios.